Durante estos últimos meses no he parado de pensar en hacer un video de YouTube. Sin embargo, ocurrió algo un poco inesperado. Conseguí un trabajo. Así que durante los últimos meses, y sobre todo a partir de empezar este trabajo, he pasado unos momentos un poco difíciles, que sin embargo me han enseñado muchísimo. Por eso he querido hacer este video durante mi último día de trabajo, resumiendo algunas de las cosas que he aprendido, para que pudiera servir como un consejo a una amiga o tan siquiera te ayudara a contextualizar un poco más tu sufrimiento y sobre todo tu cansancio. Esto es lo que he aprendido. Y me voy ya que se me va el bus. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. Como les contaba, durante los últimos meses he estado trabajando. El nombre del trabajo no es importante, pero lo que sí es importante de saber es que no me hace feliz. Y aunque sé que un trabajo no puede aportarte todo en la vida y que pensar ello es caer un poco en la mecánica del capitalismo, al final es algo que te quita energía durante, antes y después. Pero es la realidad de todo el mundo, ¿no? Ganarse el pan entre semana y los fines de semana descansar del maratón, el 9 to 5. Así que mirando a mi alrededor me empecé a preguntar, ¿hay algo malo conmigo o hay algo malo en la sociedad? En Sociedad del Cansancio, Byung-Chul Han habla sobre cómo durante los últimos años, y sobre todo a partir del descubrimiento del antibiótico, hemos pasado de la época viral a la época neuronal. Anteriormente, durante la época inmunológica, como lo denomina Byung-Chul Han, las relaciones estaban mediadas por una clara división entre el adentro y el afuera, el amigo y el enemigo, o entre lo propio y lo extraño. Así, se ejercía la lógica de la negatividad contra bacterias no deseadas en el cuerpo físico, así como personas no deseadas en el cuerpo de una nación. Sin embargo, a partir de los procesos de globalización, ya no se pueden seguir utilizando estas lógicas de otredad y extrañez, ya que no son compatibles con las relaciones globales que se quieren conseguir. La desaparición de la otredad significa que vivimos en un tiempo pobre de negatividad. Ciertamente, las enfermedades neuronales del siglo XXI siguen a su vez una dialéctica, pero no de la negatividad, sino de la positividad. Consisten en estados patológicos atribuibles a un exceso de positividad. La violencia parte no solo de la negatividad, sino también de la positividad. No únicamente de lo otro o de lo extraño, sino también de lo idéntico. Esta positividad es la que causa esta especie de epidemia que vivimos ahora en torno a las enfermedades neuronales. Depresión, TDAH, TLP o SDO son solo algunas de las enfermedades que menciona Han en su libro, a las cuales debo añadir ansiedad. Han continúa contando en su libro: la violencia de la positividad, que resulta de la superproducción, el superrendimiento o la supercomunicación, ya no es viral. La inmunología no ofrece acceso alguno a ella. El agotamiento, la fatiga y la asfixia ante la sobreabundancia tampoco son reacciones inmunológicas. Todos ellos consisten en manifestaciones de una violencia neuronal. Toda esta violenta positividad se desarrolla en el contexto del paso de la sociedad disciplinaria o de vigilancia, como la denominaba Foucault, a la sociedad del rendimiento. La sociedad disciplinaria es una sociedad de la negatividad. La define la negatividad de la prohibición. El verbo modal negativo que la caracteriza es el no poder. Incluso el deber le es inherente una negatividad, la de la obligación. La sociedad de rendimiento se desprende progresivamente de la negatividad. Justo la creciente desregularización acaba con ella. La sociedad de rendimiento se caracteriza por el verbo modal positivo poder sin límites. Su plural afirmativo y colectivo, yes we can, expresa precisamente su carácter de positividad. Los proyectos, las iniciativas y la motivación reemplazan la prohibición, el mandato y la ley. Según Byung-Chul Han, el ser humano se ha convertido en una máquina de rendimiento. Como comenta en otro libro suyo titulado Psicopolítica, el sujeto de rendimiento que se pretende libre es en realidad un esclavo. Es un esclavo absoluto, en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. No tiene frente a sí un amo que lo obligue a trabajar.
El sujeto del rendimiento absolutiza la mera vida y trabaja. Además, contribuye directamente a propulsar el sistema neoliberalista, en perjuicio de, pero a la vez gracias a, el animal laborans, como se conoce al sujeto de la sociedad de rendimiento. En psicopolítica, continúa. Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. No deja que surja resistencia alguna contra el sistema. En el régimen de la explotación ajena, por el contrario, es posible que los explotados se solidaricen y juntos se alcen contra el explotador. Precisamente en esta lógica se basa la idea de Marx de la dictadura del proletariado. Sin embargo, esta lógica presupone relaciones de dominación represivas. En el régimen neoliberal de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. Esto no solo supone una clara desactivación política, sino que supone una relación con nosotros mismos, en algunos casos tóxica, en otros inexistente. ¿Y qué pasaría si probásemos a decir que no, en lugar de decir que sí? Es posible que este cansancio, esta infelicidad, pueda provenir hasta cierto grado de dentro de nosotros mismos. You do it to yourself, you do, and that's what really hurts. You do it to yourself, just you and no one else. You do it to yourself, you do it to yourself. Entre tanto libro de autoayuda, es normal caer en la creencia de que aquello nos va a resolver la vida de alguna forma. Y aunque pueda parecer una creencia algo inocente, como hemos visto antes, negar la importancia que tiene la sociedad a nuestra manera de pensar nos desactiva como sujetos políticos. He ahí la importancia de entrar en contacto con nuestra rabia y hacerla constar a través de la capacidad de decir no. Volviendo nuevamente a Sociedad del Cansancio, hay dos formas de potencia. La positiva es la potencia de hacer algo y la negativa es, sin embargo, la potencia del no hacer. En términos de Nietzsche, de decir no. Si se poseyera tan solo la potencia positiva de percibir algo, sin la potencia negativa de no percibir, la percepción estaría indefensa, expuesta a todos los impulsos e instintos atosigantes. Si solo se poseyera la potencia de hacer algo, pero ninguna potencia de no hacer, entonces se caería en una hiperactividad mortal. Si solamente se tuviera la potencia de hacer algo, el pensamiento se dispersaría en la hilera infinita de objetos. La reflexión sería imposible, porque la potencia positiva, el exceso de positividad, permite tan solo el seguir pensando. Es irreal esperar poder cambiar nuestro entorno de la noche a la mañana, e incluso esperar ver un cambio significativo a lo largo de nuestras vidas puede llevarnos al desespero. Con lo cual, hay que tener presente esta rabia que menciona Byung-Chul Han sin dejar que ésta nos consuma en el proceso. En mi caso particular, estos últimos meses he cargado conmigo misma mucha rabia por el sistema, por las circunstancias que me han tocado a mí vivir o a personas a mi alrededor, así como hacia personas que ayudan a perpetuar esta cadena de odio. Pero durante estos últimos meses me he percatado que manteniendo viva esta rabia dentro de mí, perjudico más que a nadie, a mí misma, porque he utilizado el no como armadura frente a las cosas que no me gustan del mundo y he sufrido cuando estas inevitablemente tocaban a mi puerta. Pues sí, como se darán cuenta, ya no estoy en la calle, de hecho ya no es ni siquiera el mismo día. De hecho, todo eso que acaban de ver no fue ni siquiera mi último día de trabajo. Lo siento por estafarlos así, pero la verdad empezó siendo algo que quería hacer mi último día de trabajo porque quería jugar con todo ese elemento de que se me viera el cansancio y crear esa especie de empatía. Pero claro, llegó el día de mi último día de trabajo y no solamente estaba tan cansada y tan ansiosa que no me apetecía grabar, sino que además no sabía qué decir, todavía no había formulado mis ideas ni dado tiempo a reflexionar sobre ellas como para poder hacer un video así. Así que ahora que sí considero que tengo las ideas más procesadas, es cuando me he sentado a hacer este video. Lo irónico es que sin yo darme cuenta, estaba haciendo un video sobre la sociedad del rendimiento y el cansancio que eso causa en todos y estaba yo cayendo en esas mismas lógicas de producir sin importar cómo me esté sintiendo, sino poner siempre por delante la productividad, ¿no? El rendimiento
y pues poner buena cara. Honestamente me cansé ya de ponerme la misma ropa repetida varios días seguidos para crear una falsa ilusión de continuidad. Simplemente soy lenta, grabo las cosas y me tomo mi tiempo porque sobreanalizo cada detalle, sobrepienso todo, entonces claro, siempre pasa lo que pasa y aquí estamos. Sin embargo, hay un par de cosas que no pude decir, sobre todo sobre la meditación Zen y cómo esto lo menciona Byung-Chul Han en su libro y cómo realmente podría ayudarnos a todos a sobrevivir dentro de este sistema neoliberalista que nos castiga si no somos completamente productivos. En la meditación Zen, por ejemplo, se intenta alcanzar la pura negatividad del no, es decir, el vacío, liberándose del algo atosigante que se impone. La negatividad del no constituye un proceso extremadamente activo, a saber, es todo menos pasividad. Es un ejercicio que consiste en alcanzar en sí mismo un punto de soberanía, en ser centro. Si solo se poseyera la potencia positiva, se estaría, por el contrario, expuesto al objeto de una manera del todo pasiva. Más allá, creo que hay muchos principios del budismo de los cuales podríamos servirnos, aunque desde mi perspectiva no como solución, sí como herramienta para no ahogarnos en lo que sigue siendo, como podemos ver, una sociedad de supervivencia. Sin embargo, creo que yo no me explico del todo bien en estos temas porque obviamente soy muy nueva, así que les voy a dejar links en la descripción para que puedan consultarlos y informarse mejor. Así que al final, ¿cuál es la respuesta? ¿Es la sociedad? ¿Es la perspectiva? Yo creo, sorpresa, que son las dos. Quizás parecía evidente, pero creo que realmente reflexionar sobre este hecho nos puede aclarar muchas cosas. Así cuando sentimos algo, sabemos que es imposible que seamos la única persona sintiendo eso. Y cuando observamos algo en la sociedad, sabemos que eso influye en nosotros de manera directa. Este tipo de conclusiones son cosas a las que solo se puede llegar si tienes tiempo para llegar a ellas. Y esto es precisamente algo que se pierde mucho en medio de la sociedad de rendimiento. He ahí la importancia de lo que se llama en la sociedad del cansancio el aburrimiento profundo o la vita contemplativa. En el libro mencionan lo siguiente: los logros culturales de la humanidad a los que pertenece la filosofía se deben a una atención profunda y contemplativa. La cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. Esta es reemplazada progresivamente por una forma de atención completamente distinta, la hiperatención. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre distintas tareas, fuentes de información y procesos. Dada, además, su escasa tolerancia al hastío, tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. Walter Benjamin llama al aburrimiento profundo el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Según él, si el sueño constituye el punto máximo de la relajación corporal, el aburrimiento profundo corresponde al punto álgido de la relajación espiritual. La pura agitación no genera nada nuevo, reproduce y acelera lo ya existente. Benjamin lamenta que estos nidos del tiempo y el sosiego del pájaro de sueño desaparezcan progresivamente. Ya no se teje ni se hila. Y es verdad, no solo es verdad que este exceso de rendimiento provoca lo que llaman el infarto del alma, sino que además el cansancio que sentimos en la sociedad del rendimiento hemos aprendido a sentirlo soles. Han detalla en su libro que este cansancio a solas amenaza con darnos la sensación de que somos incapaces de mirar lo que está pasando y mucho menos somos capaces de hablar sobre ello, amenazando con dejarnos mudos a todos. Como posible solución a esto se propone reemplazar este cansancio a solas con un cansancio en común, con otros. Esto lo podemos encontrar en grupos de apoyo perfectamente, otros quizás lo encuentran militando, pero también lo puedes encontrar simplemente en tu grupo de amigos, por ejemplo, expresando con ellos tus malestares, tus inquietudes, tus preocupaciones, sintiéndote escuchada y valorada.
Bueno, mi última proposición personal después de tener esta lectura, que por cierto ha sido maravillosa, la he disfrutado un montón, y de todo el proceso de este video que me ha enseñado cosas en el proceso de grabarlo, así como antes y supongo que también después editándolo me encontraré cosas. Quería dejar una última reflexión. Así como el globalismo está esfumando estas fronteras, la diferencia entre el adentro y el afuera, el amigo, el enemigo, yo propongo que, como ya está pasando, eliminemos las fronteras también en nosotros, entre el adentro y el afuera. Es hora ya de que entendamos de que estas barreras son ilusorias. Realmente yo creo plenamente que somos uno con todo lo que nos rodea. Así que una vez aceptamos esto, podemos más rápidamente encontrar soluciones a nuestros problemas. Cuando entendemos que nuestros problemas, como he dicho al inicio, no son casi nunca únicos. Aunque suene muy fuerte, debería realmente ser reconfortante, porque al final nunca vamos a estar solos en nuestro sufrimiento. Y aunque a veces pueda parecer agobiante y como que no sabes por dónde empezar a mirar a la sociedad, poco a poco analizando esta, leyendo sobre ella, contrastando opiniones, intentando llegar a algo que pueda asemejarse a la verdad, así se puede encontrar muchísimo alivio existencial, al menos ha sido mi caso. Muchas veces puede parecer que si miramos nos vamos a encontrar algo horrible que no nos va a dejar dormir por las noches, y aunque esto a veces pueda ser verdad, yo creo que también una vez sabemos nuestra realidad podemos empezar mejor a pensar en las soluciones, si no estamos simplemente evadiendo una realidad que se va a seguir reproduciendo y probablemente empeorando con el tiempo si no hacemos nada al respecto. Al final del día, yo creo que ya va siendo hora de que todos nos pongamos de acuerdo y pensemos cómo vamos a luchar todos juntos con nuestras diferencias, pero definitivamente desde un profundo cansancio.